Siente la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Shale trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. Buenas tardes, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Qué bueno poder estar una vez más esta semana para traer, ¿verdad?, a tu corazón una palabra de parte del Señor en tu programa Encendiendo la Llama. Estoy segura, o por lo menos era muy común en Cuba, que a medida que los niños iban creciendo, la primera pregunta que le hacían es: ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo me recuerdo que yo particularmente, creo que lo he compartido aquí antes, yo siempre decía: quiero ser doctora o quiero ser artista. Bueno, no terminé siendo ninguna de los dos. Dios tenía otros caminos, otras cosas para mí, pero de igual manera era mi sueño, mi anhelo o mi deseo en aquel tiempo. Quizás tú no decías quiero ser doctor, pero quizás decías quiero ser arquitecto, quiero ser maestro, quiero ser contador, quiero ser, no sé, usted póngale el nombre porque usted sabía lo que usted quería hacer cuando usted era pequeño y alguien le hacía esta pregunta. Pero yo meditando en eso esta semana, yo pensaba cómo uno sabía aún desde que era adolescente cómo el querer llegar o cómo el querer cumplir una meta o un propósito iba a conllevar un sacrificio. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero sin importar lo que tú estudiaste, yo estoy segura que tú tuviste que pasar varios tiempos, varias horas, quizás varias noches preparándote para los exámenes. Aquellos, por ejemplo, en el caso de una carrera como de medicina, que lo tengo bien cerquita por mi papá, o las personas que estudiaron, ¿verdad?, para ser abogado, tuvieron que sacrificar muchas cosas, incluso tiempos con su familia, para poder prepararse o para poder estar, ¿verdad?, cada día capacitándose más para poder cumplir ese sueño que tuvieron. No fue de un momento para otro, tomó largas horas de estudio, incluso actividades sociales tuvieron que decir, no voy a estar ahí, tuvieron que limitarse hasta de gustos personales, porque tenían un propósito, una meta que estaba definida. Y si permanecieron en ella, la realidad es que estoy segura que la mayoría en el día de hoy tiene o porta ese título. Yo quiero hablarte del costo del llamado, porque el año está a punto de acabarse, lo que falta apenas es un mes completo y unos cuantos días, y si nosotros no cerramos esas brechas de escape que han estado abiertas, si nosotros no hacemos un inventario de las prioridades que tenemos en nuestra vida, si no somos sinceros con nosotros mismos primeramente y luego si no somos sinceros con Dios, si no venimos delante de la presencia de Dios y le decimos la verdad de lo que está pasando, de lo que nos ha acontecido, entonces la realidad es que va a entrar un año nuevo y vamos a ir arrastrando la misma maleta vieja del año que va a estar terminando. Y Dios tiene algo grande para nosotros, lo vengo diciendo por las últimas semanas. Dios quiere hacer algo con la iglesia poderoso en este tiempo, pero necesitamos entender que así mismo, como cuando queríamos tener un título, como cuando queríamos, ¿verdad?, estudiar algo, y para eso nos preparábamos de igual manera en el ámbito espiritual, es similar. Ciertamente no es en tu fuerza, no es en mi fuerza, tú y yo no tenemos la capacidad para hacerlos por nosotros mismos, el Señor es quien nos ayuda, pero una cosa es verdad, y muchos se quedan en la puerta, muchos quieren que Dios haga grandes cosas con ellos, pero no están listos o no están dispuestos a pagar el precio del llamado. Y repito, como lo dije en unas semanas anteriores, no estoy hablando de un precio económico porque no hay nada que tú y yo podamos pagar ni hacer. Todo lo hemos recibido de parte de Dios como un regalo, pero ciertamente si queremos ser un instrumento en las manos de Dios, que el sueño de Dios para tu vida y para mi vida se cumpla y poder caminar en el propósito de aquello para lo que nosotros fuimos creados primeramente, entonces necesitamos entender que hay cosas que vamos a tener que dejar atrás, cosas a las cuales vamos a tener que renunciar si realmente queremos ser un instrumento de poder en las manos de Dios. Y el título del mensaje de esta semana es El costo de el llamado. Y quiero que vengan conmigo
al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, un capítulo que compartí hace varias semanas atrás, en una dirección un poco diferente, pero que Dios lo volvía a traer a mi corazón esta semana para hablarte del costo del llamado. Y quiero hablarte de un varón de Dios que estuvo dispuesto a dejarlo todo, escucha la palabra porque eso es clave, a dejarlo todo atrás para ir en pos de lo que Dios tenía separado para él. Primera de Reyes 19, versículo del 19 al 21. Vamos a hablar del llamado a Eliseo. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 juntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Lo primero que quiero señalar, dejar bien claro en esta tarde, es que el que llama es Dios. Muchas veces nosotros estamos esperando que alguien note lo que está sobre nosotros. Muchas veces nosotros queremos en nuestra humanidad llamar la atención, hacer cosas para que vean lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado a mí. Y yo quiero decirte que cuando ha llegado el tiempo de Dios para tu vida, no hay quien pueda detenerlo. Así que lo primero que quiero dejar bien claro es que el que llama, el que aparta, el que señala es Dios, no es el hombre. Dios le puede hablar a tu pastor, a tus líderes y decir, levántame a esta persona porque está lista, pero el llamado viene de Dios. Es por eso que hay personas que todavía no están ejerciendo quizás un cargo en la congregación, pero tú le puedes ver el llamado, porque el llamado no se trata del título, es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha llamado y nos ha separado con un propósito específico. Una cosa es ya estar pues trabajando o sirviendo en el llamado que recibiste de parte de Dios, pero el llamado no es en el momento que un pastor o un líder te dice, ¿sabes qué? Ya estás listo para una plataforma. El llamado viene de Dios y es Dios quien llama. Eliseo no buscó este llamado, el llamado lo buscó a él. Muchas veces, repito, queremos hacer mil y unas cosas para que otros nos vean, pero es que Dios nos ve y Dios sabe en el momento que estamos listos. Fue Dios mismo quien le dio las instrucciones a Elías de quién sería su sucesor, quién sería la persona que continuaría con el legado. Elías halló a Eliseo trabajando, sirviendo, no estaba sin hacer nada, no estaba esperando, no, él estaba haciendo aquello que le tocaba hacer en ese momento en su vida. Ya Dios le había hablado a Elías sobre Eliseo, aunque Eliseo aún no lo sabía. Y quiero decirte algo hoy, pueblo de Dios. Hay cosas que Dios tiene preparada para ti, hay cosas que Dios tiene preparada para mí, hay cosas que Dios quiere entregarte en tus manos, hay cosas que Dios quiere entregarme en mis manos, hay cosas que Dios está haciendo en lo que tú y yo llamamos el silencio de Dios. Y todavía nosotros no la hemos visto, pero eso no significa que ya no estén preparadas. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es estar dispuestos, en estar disponible y responder al llamado de Dios, sea cual sea, cuando Dios me mande a buscar. Dios tiene una misión o un llamado para el pueblo, para la iglesia en general. ¿Cuál es? El ir por el mundo a predicar la palabra, a ser discípulo, el ir por las almas que se están perdiendo. Y en este momento, como siempre, pero sobre todo en la generación que nos ha tocado vivir, es extremadamente importante que la iglesia entienda que Dios nos está llamando a ir por las almas que se están perdiendo, que Dios nos está llamando a predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Pero además de ese llamado general, hay un llamado personal, hay un llamado individual, hay un llamado único que Dios ha puesto sobre tu vida y sobre la mía. Hay algo que Dios ha depositado en ti, que Dios ha depositado en mí y que es necesario en medio de la generación en la cual estamos viviendo. Pero necesitamos responder
a ese llamado. Lo segundo que me impacta en cuanto a la vida de Eliseo es como que Eliseo pudo entender lo que Elías le estaba diciendo cuando le lanzó el manto y cómo Eliseo respondió inmediatamente. El manto, que no era otra cosa que el símbolo de la autoridad profética que estaba sobre Elías. Eliseo pudo entender qué es lo que Elías le estaba diciendo, pero ahora Eliseo tenía que decidir, como tú y como yo, qué iba a hacer. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el llamado de Dios para nuestra vida? ¿Vamos a permanecer donde estamos en la zona confortable sin ir más allá, o vamos a tomar la decisión de dejar atrás lo que necesite dejar para realmente cumplir el propósito de Dios para mi vida? El manto no solamente significaba que Dios había llamado a Eliseo para una misión única, lo cual era para el don profético, ¿verdad?, que Dios había puesto sobre él, era un llamado como profeta, sino también que el manto enseñaba o mostraba no solamente el respaldo de Dios, sino que al tener el respaldo de Dios, al ser llamado por Dios, ahora Eliseo también tenía una responsabilidad, un compromiso. No solamente era una bendición, sino que también llevaba consigo responsabilidad, compromiso. Eliseo tenía que decidir si permanecía en el lugar donde estaba, en su comodidad, o simple y llanamente era capaz de entregar lo que fuera, las comodidades que él tenía, para ir en pos de lo que Dios tenía para él. Lo tercero es que este hombre estuvo dispuesto a renunciar a todo. No solamente entendió lo que significaba que este manto hubiese sido lanzado sobre él, sino que este hombre estuvo dispuesto a dejar lo que fuera. La mirada de este hombre no estaba en las cosas terrenales, la mirada de este hombre estaba en las cosas eternas, a tal punto que la mayoría de los estudiosos de la palabra dicen que, de acuerdo a cómo Elías encontró a Eliseo, Eliseo tiene que haber tenido una posición económica importante, porque no cualquiera podía tener 12 juntas de bueyes. Sin embargo, esto él lo dio por basura. Su herencia, estuvo dispuesto a dejar a un lado incluso su herencia familiar para ir en pos de la herencia espiritual. La mirada de Eliseo estaba en las cosas que Dios tenía para él, más allá de las cosas que este mundo le pudiera ofrecer. Entonces es muy importante que tú y yo estemos dispuestos a dejar lo que sea, y que entendamos que el llamado también lleva sacrificio y muchas veces burla, menosprecio, sufrimiento, porque no todo el mundo va a entender lo que Dios ha puesto en tu vida y en la mía, y para qué Dios nos ha escogido en este tiempo. Tal fue así que dice la palabra de Dios que Eliseo fue y se despidió, pidió permiso para despedirse de su madre y de su padre. No solamente eso, sino que también dice la palabra de Dios que él mató los bueyes. Él coció la carne y se la dio al pueblo para que comiese. Lo que Eliseo dice, yo le he llamado de esta manera. Eliseo hizo como una fiesta de despedida. Eliseo cerró toda brecha, toda conexión, todo lo que pudiese ser un obstáculo, todo aquello que representaba su vida pasada, todo aquello que en algún momento él dijera, tengo a dónde regresar o puedo regresar a tal lado. No. Eliseo terminó con todo, como aquel que dice públicamente, yo he tomado la decisión de seguir a Cristo y nunca más volveré atrás. Eliseo hizo pública su decisión. En el momento que él mató a los bueyes, en el momento que él coció, ¿verdad?, que le dio de comer a todos, que se despidió de sus padres, Eliseo estaba diciendo, viene un nuevo tiempo, una nueva temporada para mí, algo nuevo para mi vida, y tengo que dejar atrás todo lo que representa
a mi vida pasada. No sé cuáles son los bueyes que necesitamos matar tú y yo. No sé cuáles son las cosas del pasado que nos están persiguiendo y que quizás han sido un obstáculo en el movernos en lo que Dios tiene para tu vida y para la mía. Pero en este tiempo necesitamos cerrar toda brecha. En este tiempo necesitamos entender que no hay tiempo para perder en distracciones, que no hay tiempo para estar entretenida. No sé si es las redes sociales, no sé si son los videojuegos en los jóvenes, no sé si es el exceso de trabajo al punto que no tienes tiempo para buscar a Dios, no sé qué es lo que es, pero si queremos ver algo grande de parte de Dios, necesitamos entender que hay que tomar la cruz y seguirle, que aquel que realmente quiere ser su discípulo tiene que quitar todas las excusas, tiene que decir, yo dejo lo que sea por seguir a mi Dios y por ir en pos de aquello que Él tiene para mí. Mira lo que dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira lo que dice ahí mismo, Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo número 4. Eliseo estuvo dispuesto a permanecer en el anonimato y a servir a Elías. Eliseo entendió que el llamado es servicio. Eliseo entendió que él estaba en un proceso de formación y de preparación, que ciertamente el manto había sido lanzado sobre él, pero todavía él no estaba listo, que él necesitaba acompañar a su mentor a través de esta jornada de fe para él poder prepararse para lo que Dios luego entregaría en sus manos. Eliseo entendió que hay muchas veces donde tenemos que servir y ayudar en el ministerio de otro, y esa va a ser la escuela que Dios va a utilizar para formarte a ti. Eliseo entendía la necesidad de la honra, la necesidad de la fidelidad. Muchos de nosotros queremos que en el momento que Dios dice, hay sobre ti un llamado en evangelista, se empiecen a abrir las naciones, pero no estás dispuesto a con tu iglesia ir a las calles a predicar la palabra. Quieres que Dios te lleve a las naciones, pero no eres capaz de predicar en tu propio hogar. Hay un proceso de formación y de preparación. Somos barro en las manos del alfarero. El Señor va a ir moldeando, el Señor va a ir quitando, el Señor va a ir arrancando lo que no puede ir al próximo nivel que Dios tiene para ti, para mí. Y eso lo hace a través de la formación. No tomes en poco tus pequeños comienzos. Lo que Dios te está permitiendo vivir hoy, hacer hoy, es una plataforma para lo que Dios te va a entregar más adelante, pero necesitas aprender, necesitas capacitarte, necesitas someterte a la autoridad, necesitas entender que ciertamente tú y yo podemos tener un llamado, que ciertamente Dios quiere hacer algo grande en tu vida y a través de la mía, pero primeramente hay que pasar por el proceso de ser pulido, hay que pasar por el proceso del fuego como la vasija, donde se va todo lo que no le pertenece a esa vasija, para luego poder ser entonces una obra de exhibición. Permanece fiel, sé fiel hasta el final, sé humilde, mantente sirviendo, aun cuando tus ojos no están viendo lo que Dios te prometió, aun cuando quizás estás bajo el liderazgo de otro, aun cuando quizás no se te ha abierto la puerta para predicar, no se te ha abierto la puerta para aquello que Dios te abrió en los secretos o que Dios te habló a través de un profeta. Permanece fiel, permanece buscando la presencia de Dios, orando, leyendo la palabra, capacitándote si es posible también para que conozcas más en cuanto a las profundidades y la revelación de la palabra, porque el tiempo que inviertas no es en vano. Esto te va a ayudar para lo que Dios va a entregar en tus manos más adelante. Y Eliseo lo entendió. Eliseo entendió que antes de él estar listo para poder abrir las aguas en el nombre del Dios de Elías, como él hizo cuando vino a abrir, ¿verdad?, el Jordán, necesitaba caminar al lado de Elías y ver
cómo Elías se movía, qué Elías hacía, cómo era la vida de Elías, porque muchos quieren el púlpito, pero para poder estar listo para el púlpito, primeramente hay un trabajo que Dios va a hacer en lo secreto. Así que humildad. Necesitamos ser humildes en este tiempo. Mira lo que dice en Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién nos va a exaltar? Dios. Cuando fuera el tiempo, Dios va a abrir la puerta. Cuando estemos listos, Dios va a traer la provisión. Cuando es el tiempo de Dios, te van a mandar a llamar. Cuando es el tiempo de Dios, como a David, no se va a comer hasta que tú no vengas a la mesa. Cuando Dios ha dicho que llegó tu tiempo. Pero aún David, después de haber sido ungido, tuvo que permanecer sirviendo por un tiempo, tuvo que seguir obedeciendo a su padre, sometido a su padre, incluso llevándole y sirviéndole a sus hermanos. Luego tuvo que servir bajo el liderazgo de Saúl para luego estar preparado y capacitado para lo que Dios tenía para él en el futuro. Así que sirve. Así que comienza a trabajar para la obra, aunque quizás no estés hoy haciendo aquello para lo cual Dios te dijo que te tenía en un futuro, pero necesitamos ser humildes. Y número 5, y el éxito del ministerio de Eliseo sin duda alguna estuvo en su dependencia de Dios y su obediencia a Dios. Eliseo hizo un total de 14 milagros, pero constantemente vemos en la palabra de Dios un patrón en cuanto a la vida de Eliseo. Eliseo era un hombre que vivía, que caminaba y que todo lo que hacía era guiado por Dios, no por su propia voluntad, no por lo que a Eliseo le acomodaba, no por lo que Eliseo creía, no por lo que Eliseo quería, sino por lo que Dios le decía a Eliseo. Muchas veces le tocaba confrontar, muchas veces tenía que pararse y traer una palabra fuerte, pero Eliseo, por cuanto estaba comprometido con Dios, por cuanto entendía que el llamado tiene un precio y que muchas veces se van a burlar, muchas veces te van a menospreciar, muchas veces te van a criticar, pero Eliseo entendía que su mirada tenía que estar en Dios por encima de todas las cosas y que él necesitaba agradar a Dios antes que a los hombres. Él era un hombre que tenía una vida de oración, un hombre de testimonio, un hombre que todo el que lo veía y todo el que conocía y hablaba de Eliseo sabía que era un varón genuino del Señor. Integridad es necesaria, santidad es necesaria. Yo sé que hoy en día estas son palabras que no queremos oír. Yo sé que hoy en día se está predicando en muchos lugares un evangelio que es Dios te ama, Dios te bendice, y esto es verdad, pero también Dios es un Dios de orden. También el Señor hay que caminar en integridad. Dios es un Dios que es un Dios justo. ¿Ok? Muchas veces queremos ser vasijas de honra en las manos del Señor, pero no estamos dispuestos a permitirle al Señor que limpie las impurezas. No podemos tener una doble vida. Si realmente queremos ser instrumentos en las manos de Dios, necesitamos estar dispuestos a dejar a un lado todas las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y quiero hablarte de algunos de los que yo le llamo asesinos del propósito. Hay algunos asesinos del propósito que necesitamos terminarlos y cortarlos de raíz de nuestra vida con la ayuda del Señor a través de la oración, de la intimidad, de la palabra, de la búsqueda. Y necesitamos venir y cortarlos de raíz porque estos pueden estancarnos, detenernos y no permitirnos llegar a lo que Dios tiene para nosotros, a no ser que nosotros tomemos la decisión de decirle a todas estas cosas, no te quiero en mi vida. Lo primero, la falta de fe. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11:6 es clara, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí sigue el versículo, no tengo tiempo para leerlo, pero léaselo. Entonces, lo primero que tenemos que terminar es la falta de fe. Dios tiene el poder para hacer
cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede hacer. Y si nos ponemos en sus manos, no importa lo imposible que luzca para ti, para mí, si Dios lo dijo, Dios lo hace. El segundo asesino del propósito es el orgullo o el egocentrismo. La palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 16, 18, y este sí te lo quiero leer, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermano, hermana, mantente humilde para que Dios te pueda llevar al lugar que Dios tiene preparado para ti. El tercero, la falta de compromiso. Esto es algo que es muy común en nuestro tiempo, pero la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Escuche ese detalle. Tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, tenemos que elegir a Cristo cada día por encima de mis deseos, por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo amo. Necesito no solamente comenzar, sino permanecer fiel hasta el final. Próximo asesino del propósito, las distracciones. Hoy en día también algo a través de lo cual el enemigo está atacando a los hijos de Dios con distracciones. Hay muchas cosas que están ocupando nuestro tiempo y decimos, no pude orar porque he estado ocupado. Pero cuando hacemos un inventario, de en qué hemos estado ocupados todo el día, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces has estado distraído en cosas que no valen la pena. Mira lo que dice Primera de Corintios 7, versículo 35. Esto es el Dios habla hoy porque me impactó como lo dice esta versión. Dice: les digo esto, no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes y para que sirvan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Usted escuchó, sirviendo al Señor sin distracciones. El enemigo va a poner muchas cosas para tratar de tomarnos nuestro tiempo. Próximo enemigo a vencer, la falta de dominio propio. Léase lo que dice Proverbios 25 y 28 y el peligro, ahí va a ver el peligro que hay de no tener dominio propio. Próximo enemigo a vencer, el pecado oculto. Si hay pecado oculto, no vas a poder llegar hasta el lugar que Dios tenía separado para ti. Sin embargo, si lo confiesas, si te apartas, entonces alcanzaremos misericordia y Dios no solamente nos perdona, sino que nos restaura, que nos levanta y que hace cosas grandes en nuestra vida. El próximo asesino de tu propósito, si no lo dejas atrás, es el pasado. Mantener mi mirada en el pasado, permitirle al enemigo que constantemente me esté trayendo, me esté sacando lo que hice en el pasado. Y entonces, por lo que yo hice en el pasado, yo mismo digo, no puedo ser usado por Dios, Dios no lo va a hacer conmigo. Entonces entra la falta de fe ahí, porque digo, por cuanto yo hice esto, no soy digno ni merecedor de que Dios me use. Ninguno somos dignos ni merecedor, pero es su gracia, es su misericordia, es su amor. Así que no permitas más que tu pasado detenga o estanque lo que Dios tiene para ti, para mí en el futuro. El próximo enemigo a vencer, el doble ánimo. Un día estoy bien y un día estoy mal. Un día le creo a Dios, pero al otro no. No, mi hermano. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No podemos ser inestables. Necesitamos movernos en fe, accionar de acuerdo a lo que Dios dijo que haría contigo y conmigo. Y el último enemigo a vencer, hay otro, pero en esta tarde te quise traer algunos, es el temor. Muchos de nosotros pudiéramos estar hoy en otros lugares, pudiésemos hoy, incluso en el área secular, haber logrado más cosas y no lo hicimos por causa del temor. No le permitas al temor que te limite. No le permitas al temor que no te deje alcanzar lo que Dios tiene para ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quizás te preguntes en esta tarde, como me pregunté yo esta semana mientras Dios me dio esta palabra. Bueno, ¿y por qué esta palabra en este tiempo? Y la respuesta es bien fácil. Dios quiere que identifiquemos qué nos está entreteniendo,
¿Qué nos está desenfocando? ¿Cuáles son las excusas que estamos usando? ¿Qué es lo que el enemigo está usando en nuestras vidas para estancarnos? Que realmente miremos cuáles son las prioridades en nuestro corazón, porque Dios quiere hacer algo nuevo, algo grande, algo maravilloso con tu vida y con mi vida. Pero va a requerir que tú y yo tomemos una decisión y que entreguemos a Él todas estas cosas que sabemos que han estado en nuestra vida y quizás las hemos ignorado. Dios te ama, Dios me ama. Repito, algo grande viene de parte de Dios para la iglesia fiel, para la iglesia que le busca, para la iglesia que no ha doblado rodillas delante de los baales de este tiempo, para la iglesia que aunque le ha faltado las fuerzas, ha permanecido firme. Algo grande Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero la pregunta es, ¿nos atrevemos hoy como Pedro a decirle, Señor, si eres tú el que está, llámame y yo voy, para entonces poder experimentar lo sobrenatural de Dios? Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda, como único vamos a poder vencer y acabar con todos estos asesinos del propósito es cuando estamos agarrados de Dios, cuando dependemos completamente y únicamente del Espíritu Santo de Dios, cuando lo primero en mi vida es Él y cuando tomo la decisión de dejar lo que sea por seguirle a Él. Déjame orar por ti. Señor, en esta tarde te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias, Dios mío, por el llamado, por el propósito que has colocado en cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con el llamado, Señor, que has colocado en nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, a renunciar a todo aquello, Señor, que está siendo un obstáculo para que tú nos lleves al próximo nivel que tienes. Señor, ayúdanos, Padre Santo, oh mi Dios, en este tiempo a decidirnos y a elegirte a ti por encima de todas las cosas. Señor, levántanos en este tiempo, fortalécenos, Dios mío. Padre, a veces nos faltan las fuerzas, Dios, pero te pido, Señor, en esta tarde que tú nos ayudes para poder ser instrumentos de poder en tus manos. Te amamos y te adoramos, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesús oramos con acción de gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana en tu programa Encendiendo la Llama. Bendiciones. Siente la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras, caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras y caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz en transformación. Vida TV nos guía, nos lleva caminos de esperanza. La pastora Sheila con su voz nos alienta. Enciende la llama con amor. En cada rincón sembramos fervor. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. Vida te venza, vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz
en transformación.